Invitamos también a participar de esta conversación, de estas exposiciones, a Natalia Pérez, quien es asesora del CECIR, también se destaca como una de nuestras analistas. Y hoy día Natalia compartirá con nosotros un tema al cual le vamos a dedicar 3 bloques. Partiremos por su parte introductoria y después tendremos 2 talleres dedicados precisamente a un tema que es de suma relevancia para todas las instituciones, no solo públicas, sino que también las privadas, ya que se trata de la seguridad en nuestros sitios web, en qué consiste, cómo implementarla y cómo verificar que nuestros sistemas sean seguros. Comenzará dando este marco teórico Natalia Pérez, nuestra analista del CECIR, a quien le deseo mucho éxito en su exposición. Así que Natalia, bienvenida y esto es todo suyo para que nos ayude con su exposición. Hola, muchas gracias, Caterina. Bueno, como ya lo comentó Caterina, voy a hablar un poco sobre seguridad en sitios web y yo más que nada voy a dar una pincelada sobre la introducción teórica, ya que luego de mí viene nuestro colega Juan Sangüesa, quien verá más práctico todo el tema de seguridad en sitios web, con varios laboratorios. Primero, veremos un par de conceptos generales de este tema, el cual partiremos con una amenaza, la cual es toda acción que podría tener un potencial efecto negativo sobre algún activo de la organización, tomando en cuenta que activo es algo, un ítem, tecnología, personas que sean importantes y tengan algún valor. Las amenazas pueden ser de diversos tipos, ya sean intencionales, causadas por las personas, naturales, accidentes, y también están vistas desde una organización, pueden ser tanto internas como externas. También tenemos las vulnerabilidades, que es una debilidad o fallo en un sistema de información que pone en riesgo la seguridad, pudiendo permitir que un atacante pueda comprometer ya sea la integridad, la disponibilidad o la confidencialidad. Y puede tener distintos tipos de orígenes. Ahí. Puede tener distintos tipos de orígenes, como por ejemplo los fallos de diseño, el error de configuración o las carencias de los procedimientos. Tenemos los incidentes de ciberseguridad, que es uno o más eventos que pueden ocurrir de una forma inesperada o no deseada, que afecta el normal funcionamiento de una organización. Y ahí ya puede existir ya sea la pérdida o la modificación o el uso indebido de los recursos. Y es súper importante destacar que un incidente no siempre es intencional. También existen los incidentes no intencionales, como por ejemplo, una falla en el suministro de luz de un data center se puede considerar como un incidente no intencional, ya que esta falla podría conllevar a que no se tenga acceso a los servidores o incluso a los datos almacenados, y como consecuencia de esto, podría provocar una indisponibilidad en el servicio. También tenemos el impacto, que es la consecuencia derivada de la materialización de una amenaza sobre un activo. Esta consecuencia no solo se mide sobre el activo atacado, sino que se hace sobre toda la organización. Y el impacto no solo económico, se suele decir y siempre se indica que no, el impacto económico, que tal organización quizás se fue a la quiebra, pero también puede haber un impacto que sea reputacional, incluso psicológico, penal, entre otras posibilidades. Y tenemos el riesgo, que es la probabilidad por el impacto. O sea, es la probabilidad de que una amenaza específica aproveche una vulnerabilidad de un activo y provoque un resultado indeseable como consecuencia. O sea, de manera general podríamos decir que los riesgos podrían ser positivos si ayudan a conseguir los objetivos, o negativos si amenazan o dificultan su consecución. Y cuando nosotros hablamos de seguridad, siempre lo hacemos desde el punto de vista de un riesgo negativo. O sea, es decir, que evaluamos aquellos riesgos que pueden suponer un obstáculo a la consecución del objetivo de la organización, y generalmente tienen repercusiones económicas para sus responsables. Poniendo un ejemplo como de una situación, y quizás no tanto mezclado como en la vida diaria con la ciberseguridad, podría ser que durante la pandemia aumentó el trabajo y muchas empresas no estaban preparadas para el trabajo remoto. Entonces permitieron acceso mediante RDP y conectarse a los equipos de la empresa. Y por supuesto aquí tuvieron que asumir el riesgo que conllevaba esto, conectarse directamente, pero al mismo tiempo evaluando y aceptando que por la contingencia actual era necesario esta situación.
Ahora voy a hablar un poco de qué es la seguridad web. La seguridad web o la seguridad de aplicaciones web es una rama de la seguridad informática que se encarga específicamente de la seguridad de sitios web, aplicaciones web y servicios web. La seguridad de las aplicaciones web es fundamental porque nos sirve para proteger los datos a los clientes y a las organizaciones de los robos de datos, también de las interrupciones de la continuidad de los negocios u otras consecuencias perjudiciales del delito cibernético, como también puede ser, por ejemplo, la filtración pública de contraseña, las direcciones de correo electrónico, los detalles de tarjeta de crédito y además cuando se exponen a los usuarios que están registrados en los sitios. También podemos ver amenazada la seguridad de la infraestructura a través de un sitio web. Un atacante que sea lo suficientemente hábil, por ejemplo, podría llegar a atacar un servidor o las redes o alguna estación de trabajo y utilizando el sitio web como punto de ingreso. Y eso es bastante común. O sea, se puede utilizar el sitio web como vector de entrada para atacar más en profundidad, por ejemplo, a una organización. Ya, ¿por qué es importante la seguridad web? Nosotros continuamente, varias veces al día, estamos interactuando con aplicaciones, ya sea para pedir comida, para ingresar al banco, para temas laborales, y así un sinfín de actividades. Y al ser tan utilizadas, estas aplicaciones, los ciberdelincuentes se aprovechan de las vulnerabilidades para obtener algún tipo de beneficio. ¿Por qué motivo? Puede ser ya por algún tipo de causa, por los ideales que posean, por hacer daño, por tema económico. Así existe un sinfín de motivaciones, pero el fin es realizar un ataque. Y hablando sobre ataques, los más comunes contra la aplicación web están los ataques de fuerza bruta, que es el probar distintas combinaciones, ya sea para descubrir las credenciales de acceso o directorio, entre otros. Están las inyecciones SQL, que en ellas se compromete la base de datos mediante sentencias SQL maliciosas. Tenemos el cross scripting, que ese es un tipo de inyección en la cual el atacante logra ejecutar un código en los navegadores de los usuarios que acceden a un sitio web. También tenemos el envenenamiento de cookies, que es conocido como secuestro de sesión. El atacante altera, falsifica o secuestra una cookie. Esta cookie es válida y al ser enviada de vuelta al servidor para robar los datos, burla la seguridad o incluso puede ser ambas cosas. También tenemos el man in the middle y el man in the browser, que interceptan la comunicación. Y también yo creo que ya varios que trabajamos en el área hemos visto cómo también existe la divulgación de datos confidenciales y los secuestros de sesión. Hablando un poco sobre los estándares de clasificación y valoración de vulnerabilidades, existen varios, pero solamente hablaré de los de tres, los cuales primero tengo aquí mencionado el OWASP, el cual es el proyecto abierto de seguridad de aplicaciones web y es un proyecto de código abierto que se dedica a determinar y combatir las causas que hacen que el software sea inseguro. En OWASP nosotros podemos encontrar que comparten estándares y herramientas de seguridad de aplicaciones, también comparten investigaciones, biblioteca y controles de seguridad estándar, también se encuentran libros sobre pruebas de seguridad de aplicaciones, sobre desarrollo de código seguro, también revisión de código seguro, entre otros libros. También suelen compartir presentaciones y videos y también realizan eventos, capacitaciones y conferencias. También tenemos al CVE, que es una lista de información registrada sobre vulnerabilidades de seguridad conocidas y en la que cada referencia tiene un número de identificación que es el CVE-ID. ¿Qué podemos encontrar en esta? Encontramos la descripción de la vulnerabilidad, qué versiones de software están afectadas, el posible solución al fallo, si es que existiese, porque no siempre existe, y cómo configurar para mitigar la vulnerabilidad. Como dije anteriormente, si es que existe la solución. También está la referencia a la publicación, donde se compartió o se publicó la vulnerabilidad y se demuestra su explotación. Y además el CVE-ID ofrece una nomenclatura estándar para la identificación de las vulnerabilidades de forma inequívoca. Y es usar la mayoría de los repositorios de vulnerabilidades, ¿ya? Por eso es importante el CVE. Y también tenemos el CWE, que es un sistema de categorías para las debilidades y vulnerabilidades del software.
el CW tiene más de 600 categorías en las que se incluyen las clases para el buffer overflows, el path directory, tree traversal o errors, el process scripting, los errores de password y la generación insegura de número aleatorio y entre otros varios más. Aquí voy a hablar un poco sobre el OWASP Top 10. El OWASP Top 10 es principalmente un documento de concientización. Es un buen comienzo como base para la lista de verificación, pero en sí no es suficientemente lo mismo. Se suele mencionar como una clasificación para las vulnerabilidades, pero eso no es 100% correcto, ya que las categorías en el OWASP Top 10 se suelen superponer. Y si no, la lista de los riesgos que se han encontrado durante el último periodo de tiempo. Esto es el OWASP Top 10, son la lista de los riesgos que se han encontrado durante el último periodo de tiempo, ¿ya? A principio ahora de septiembre se publicó el listado preliminar del OWASP Top 10 del 2021 y antes nos basamos en el del 2017. ¿Qué, ¿Qué cambios podemos destacar que hubieron desde el 2017 al 2021? Podemos indicar que, por ejemplo, la rotura del control de acceso, que es el Broken Access Control, pasó al número 1 y el 2017 se encontraba en el número 5. Este problema ocurre cuando las restricciones sobre lo que un usuario puede hacer no están convenientemente establecidas. Y resulta curioso, pero no es sorprendente, que sea uno de los principales problemas identificados. En el segundo puesto se sitúa la exposición de datos sensibles, que en este caso, como ustedes se pueden fijar, cambió de nombre. Ahora se llama como los errores criptográficos o fallos criptográficos que pueden traer distintos tipos de problemas. Y las inyecciones también descienden al tercer puesto, como podemos ver ahí, como injection. Y los process scripting que antes se encontraban en el séptimo puesto, ahora se incluyen dentro de la inyección. Y por esto cambió el nombre en sí y ahora se llama más general, ¿ya? También tenemos el diseño inseguro, que son los fallos por diseño. Esto igual Juan en el siguiente taller va a hablar un poco más de detalle, y que pese a que la seguridad desde el diseño es una necesidad y se sabe, aún son inseguros y, y suele ser además, para poder securitizarlo, suele ser bastante costoso. Entonces, unido esto aparte a los componentes que se exponen de los sistemas y lo que se integra, hace que cada vez haya más problemas en esto. Entonces, por eso ella está en categoría número 4. Ahora voy a mencionar algunas de las herramientas por fase. En el taller que viene a continuación, Juan tiene bastantes laboratorios, va a mostrar diferentes tipos de ataques y además va a mostrar diferentes tipos de herramientas y cómo se utilizan. Por supuesto, por la cantidad de tiempo, no va a poder evaluar y demostrar cada una de estas, por ejemplo, herramientas que mostramos acá, pero él sí va a mostrar cómo se utilizan y su ejecución, las herramientas que se pueden ver aquí en un color diferente al negro. Lo otro, en esta diapositiva, como pueden ver, mencionamos algunas herramientas, pero realmente es una cantidad infinita de herramientas que se pueden hacer y además siempre está la posibilidad de que cada persona pueda generar sus propias herramientas, ya sea uniendo unas con otras, generando a través del API, a través de script. Realmente las posibilidades son prácticamente infinitas. Entonces aquí solo les vamos a dar una pincelada de las herramientas que existen, las dividimos, cómo se pueden utilizar, pero también al mismo tiempo, si se percatan, hay varias herramientas que se ocupan en más de una fase, porque como son, hay herramientas que están bastante bien diseñadas y se pueden utilizar para más de un tema y por lo tanto podemos ocuparla tanto en reconocimiento, como quizás mapeo de aplicación web, o quizás en explotar, pero al mismo tiempo también nos sirve para análisis de vulnerabilidades. Entonces aquí hicimos una semidivisión y por supuesto más de alguno puede indicar no, pero que sabes que las herramientas que tienen tal fase también se puede ocupar en la otra. Sí, por supuesto, va a todo depender de cómo cada persona utiliza la herramienta y simplemente al final es cuál herramienta se te hace más cómodo a ti y cuál herramienta
te acomoda a ti para ocupar en tu día a día o si necesitas validar algún tema y al final es decisión personal ya. Bueno, entonces, comenzando con ese tema, tenemos primero el juiz, que yo creo que ya varios lo deben ubicar, que en el juiz nosotros, bueno, aquí encontramos información, ya sea de los nombres de dominio, como el propietario, la dirección IP, la geolocalización, incluso si nosotros tenemos que analizar un sitio web.cl, nosotros nos podemos meter a Nick y a través de Nick buscar la información del nombre de dominio y ahí podemos también obtener datos súper interesantes, por ejemplo, quién lo registró, lo cual es sumamente relevante en el sentido que si por algún motivo nosotros entramos a un sitio web malicioso, por ejemplo un phishing, me llega un correo electrónico, tiene una URL adjunta y justo es .cl. Entonces yo podré ingresar a través de nick.cl, me voy a la parte de juiz, ingreso el dominio y ahí me va a indicar que, quién registró este dominio. Entonces, si por algún motivo, por ejemplo, indica ser un sitio gubernamental, pero yo entro a Juiz y me dice que es una persona específica y, por ejemplo, ahí a través del reconocimiento también ocupo los buscadores o algún sitio web y me dedico a hacer un OSINT a esta persona, que es una búsqueda a través de fuentes abiertas y descubro que esta persona realmente no trabaja, por ejemplo, en este sitio gubernamental que se indicaba ser y que ella misma lo registró, puede ser bastante sospechoso. Entonces quizás ahí nosotros podríamos sospechar si sabes que esto puede ser o es probablemente sea un phishing. Muchas veces también los sitios gubernamentales de por sí ya están registrados por el ministerio que indica, pero puede suceder, como les mencionaba, que fuera una persona, pero que trabaje en este ministerio y que sea el encargado de esto. Pero si no, puede ser muy probable que sea un phishing. En la parte, como les estaba comentando, estamos de reconocimiento, tenemos tanto el reconocimiento activo y pasivo. El reconocimiento pasivo es todo lo que podemos realizar en las búsquedas a través de redes sociales, a través de los navegadores. Ahí podemos utilizar los distintos comandos que tiene Google, por ejemplo, y buscar cosas específicas, ya sea de una organización. Por ejemplo, un caso más específico, si me indicaran hacer un ethical hacking, por ejemplo, a una empresa y en caja negra. La caja negra en la cual yo no tengo ningún tipo de información sobre la empresa a la que tengo que prestar este servicio, simplemente quizás sé solo su nombre. A diferencia, por ejemplo, de la caja blanca, la cual tendría toda la información, incluso quizás hasta de la red interna, y después tenemos la caja gris, que es la mezcla. Entonces, ya, volviendo al caso del ejemplo, en que tengo que hacer un servicio de ethical hacking y tengo que hacer reconocimiento de esta, en caja negra, sin tener información. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo? Primero, un reconocimiento, por ejemplo, podría partir con reconocimiento pasivo, el cual yo me dedico a buscar esta organización en las redes sociales. Entonces, como es una organización, primero lo busco en LinkedIn. Entonces empiezo a buscar quiénes trabajan, quiénes están, a qué se dedica la empresa, cuál es su rubro, cuál es su sitio web. También quizás si me doy cuenta que una empresa que tiene harto impacto social, quizás también puede estar en otras redes sociales, quizás está en Instagram, quizás está en Facebook, quizás está en Twitter, y así logro obtener toda la información que pueda sobre esta empresa. Luego, por ejemplo, ya puedo traspasar quizás al reconocimiento activo, porque luego ya buscar toda la información pasivamente en la cual la idea es, ¿por qué se llama pasivo? Porque la idea es que esta organización no se dé cuenta que yo estoy realizando una búsqueda sobre ella. Entonces, esa es la diferencia entre pasivo y activo. En activo quizás ya se podría generar algún tipo de alerta. Entonces, por ejemplo, en el sistema activo yo ya podría ocupar una herramienta como Nmap, en la cual está el listado, y nosotros revisamos los puertos, por ejemplo, y en qué formato y qué es, quizás hasta incluso versiones tienen de cierto software o instalaciones respectivamente en cada puerto. Podría ser una forma. O así también nosotros podemos realizar, por ejemplo, con el comando dig, realizaríamos búsqueda de los registros DNS a través de los nombres de servidores. También tenemos NSLookup y DNSRecon, que también nos sirven para lo mismo, para DNS y consultar los registros de DNS disponibles. En el caso de NSRecon, nos sirve para también realizar fuerza bruta para los dominios, intentar ataque transferencia de zona contra los registros y también la comprobación de la resolución de los wildcards y varios temas más que realiza DNSRecon. Como les mencionaba también, ya tenemos los buscadores, que eso era para más que nada reconocimiento pasivo, igual que las redes sociales,
Y Shodan también estaría dentro del tema de reconocimiento pasivo, ya que Shodan es un buscador de los equipos conectados a Internet y ahí podemos ver desde una cámara, servidores, router y lo que nos muestra son los banners, los puertos, los servicios y la geolocalización, entre otros detalles más. También tenemos otros tipos de herramientas como FOCA, que es la herramienta que analiza los metadatos y también la recopilación de estos datos. Y también tiene otras características y hay varios tipos de la herramienta FOCA más. También tenemos The Harvester, que es una herramienta para conseguir información sobre los emails, subdominios, host, nombre de empleados, puertos abiertos y un largo etcétera más. Entonces, The Harvester ya es como más, se suele como más englobar como ya una herramienta en sí DOSINT, ya que realiza una búsqueda más amplia de distintos tipos de información que podemos estar buscando, por ejemplo, sobre una organización. Y así hay distintas herramientas más, como por ejemplo tenemos Maltego, ReconNG, WhatWeb, AMAS, Nmap, que ya se lo mencioné. También tenemos el TSSL, que igual es súper importante, ya que es necesario o es bueno poder analizar qué tal están los certificados. También tenemos el Sublister, el cual nos sirve para la enumeración de subdominio. Tenemos el WP Scan y el Joom Scan, también está el Module Scan, que esos son ya escaneos específicos, por ejemplo, en el WP Scanner, que es el de WordPress, el otro es de Joomla, y nos sirve para ver, por ejemplo, no sé, los plugins, en qué versión están, cuáles están actualizados, desactualizados. Pero bueno, como pueden ver, estos están en otro color, por lo tanto, Juan más adelante les mostrará prácticamente cómo se realiza. Luego también tenemos el mapeo de la aplicación web, en la cual tenemos fuzzing, que es búsqueda selectiva de los errores en software, y para ello se envían los datos aleatorios a la interfase y provoca una caída, lo que provoca una caída. También tenemos la información leak, que yo creo que ya la mayoría está súper, lo conoce bastante bien, que es la cual divulgan información. Tenemos el SAP, que el SAP se encuentra en varias fases más, que es el escáner de seguridad de web de código abierto, al igual que el Burp Suite, que también es una plataforma para realizar pruebas de seguridad en aplicaciones. Tenemos el Dirbuster, que es para obtener por fuerza bruta los nombres de directorios y archivos en servidores web. Y también tenemos el DIRCH, que por diccionario se realiza la búsqueda de nombres de carpetas y archivos de servidor web. Luego tenemos el análisis de vulnerabilidades, que aquí ya tenemos NICTO, que es similar a un escáner de vulnerabilidades. También nuevamente tenemos SAP, tenemos Burp Suite, tenemos el Hydra, que es un ataque de fuerza bruta por diccionario. Tenemos el XSR, que este permite la autenticación de procesos de detección, explotación y publicaciones de inyecciones de código. Tenemos el XScrappy, que que permite nuevamente encontrar vulnerabilidades de process scripting y también vulnerabilidades de tipo de inyección SQL. Y tenemos el XSSnarPy, que es una herramienta de descubrimiento de process scripting con funcionalidad de escaneo masivo. Entonces, estas tres son muy similares, pero tienen una que otra diferencia. Entonces, lo que se puede realizar es no decidir ocupar una, sino realmente se pueden ocupar las tres. Va a haber mucha información que coincida, pero al mismo tiempo puede haber información que es diferente y se puede complementar con, por ejemplo, el ethical hacking que estemos realizando. Y finalmente poner, por ejemplo, evidencia en el informe final. Y luego tenemos para explotar vulnerabilidades, la cual está el SQL Map, que es una herramienta para explotar las vulnerabilidades SQL. También tenemos el VIP, que ese es un framework orientado en la explotación de vulnerabilidades en los navegadores web. Y tenemos el Web Application Attack and Audit Framework, que es un framework de test de intrusión web. ¿Hay más herramientas? Sí, también hay muchas herramientas de pago, que yo creo que son las más conocidas, pero aquí tratamos de mencionar varias herramientas que fueran open source y que, como le vengo mencionando toda la charla, que mi colega más adelante va a mostrar. Ahora vamos a hablar un poco sobre las recomendaciones para la seguridad de los sitios web. La seguridad de los sitios web requiere un esfuerzo de diseño a lo largo de toda la totalidad del sitio web, o sea, tanto en nuestro dominio, en nuestro subdominio, en los directorios. También requiere un esfuerzo en la configuración del servidor web,
No basta que mi dominio, subdominio y directorio estén bien configurados, también yo tengo que tener bien configurado el servidor web. ¿Por qué? Porque si yo tengo mal configurado mi servidor web, es una puerta de entrada para que ingresen quizás a mi dominio, mi sitio web que está súper bien configurado. O al revés, lo mismo, que si mi sitio web tiene una vulnerabilidad, pero yo tengo súper hardenizado mi servidor web, igual es muy probable que ingresen por el sitio web a mi servidor. Y además, no está de más indicar que las políticas de contraseñas también son súper importantes, sobre todo si tiene un acceso, hay que ocupar credenciales para acceso, porque si es un sitio informativo, por supuesto que política de contraseña no es necesaria. También es importante que se almacene y se muestren solo los datos que sean necesarios. Suele pasar muchas veces, por ejemplo, en un servidor puede haber bases de datos quizás que ni siquiera están relacionadas a este servicio web, y si alguien ingresa a través, por ejemplo, del sitio web, ingresa a este servidor, e ingresa a esta base de datos que ni siquiera debería, por buenas prácticas, estar ahí, va a tener acceso, ¿ya? O otro ejemplo, por ejemplo, si los usuarios, o no sé, por ejemplo, yo misma ingreso a un sitio web y para realizar una compra y necesitan almacenar mi información sensible como los detalles de las tarjetas de crédito, solo se muestre lo suficiente del número de la tarjeta. O sea, de manera que pueda ser identificada por el usuario, pero no haya suficiente información para ser copiada por el atacante y usada en otro sitio. ¿Y qué es lo más común que nosotros vemos sobre esto? Es que, por ejemplo, solo nos muestran los últimos 4 dígitos de nuestra tarjeta. Entonces nosotros decimos, sí, esta es mi tarjeta, con esta tarjeta quiero pagar quizá mi movilización o la compra que estoy haciendo en tal lugar, pero si un atacante la encuentra, no va a poder, en teoría, solo con esta información, obtener todo el número de mi tarjeta, ¿ya? También, por supuesto, es súper importante usar soluciones de cifrado actualizadas, y si no estamos seguros de esto, podemos, de la herramienta anterior que mencionamos, podemos, por ejemplo, utilizar el TCCL. También solicitar una autenticación adecuada, lo cual va de la mano con considerar la autenticación de 2 factores. ¿Por qué? Porque si por algún motivo un atacante logra obtener mi credencial de acceso a mi sitio web, va a poder intentar ingresar, pero al momento de pedir una autenticación de 2 factores, no va a poder, porque no va a tener el segundo factor. Al mismo tiempo, es súper importante tener una contraseña robusta, de un largo adecuado, que ya sean alrededor de 12 caracteres, que tenga mayúscula, que tenga minúscula, que tenga número y que tenga signos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo no tengo el tema de 2 factores y además mi contraseña no es robusta, es muy probable que por a través de un ataque de fuerza bruta sea muy rápido conseguirla. O al mismo tiempo puede tener toda la seguridad y ser muy robusta, pero si me hacen un ataque por diccionario y yo no tengo un doble factor de autenticación, también pueden ingresar. También es importante ejecutar parches para solucionar las vulnerabilidades, ya que podemos, si nos ponemos en un mundo ideal y tenemos la mejor infraestructura, los mejores servidores, tenemos espectacular nuestro sitio web, si nosotros no estamos actualizando, por ejemplo, el WordPress o el Joomla, puede ser un vector de entrada, y que a veces hay vulnerabilidades muy graves que no están parchadas y bastan con simplemente haber actualizado el software. Por supuesto, también no menor tener el software en el servidor también actualizado, ¿ya? También contar con soluciones eficaces de desarrollo de software, usar una gestión de contraseñas, lo que les comenté antes, que es fomentar las contraseñas fuertes, y lo más importante, que se cambien con regularidad, porque si yo no cambio la contraseña continuamente, es probable que en alguna filtración, quizás hace 5 años atrás, yo estoy ocupando la misma contraseña y alguien pueda ingresar, ya que la divulgación de contraseña y base de datos es bastante fácil de obtener ahora. Y también es muy importante que la mayoría de los ataques tiene éxito cuando la aplicación web confía en los datos que vienen desde el explorador. Por esto es recomendable desinfectar todos los datos originados por el usuario antes de ser mostrado en el explorador, usado ya sea en query SQL o pasados por una llamada al sistema operativo o al fichero de sistema. Y esto incluye los datos en parámetros URL de las peticiones GET, los datos POST, las cabeceras HTTP y cookies. También los ficheros subidos, por ejemplo, por los usuarios, que también no es súper común, pero más de alguna vez se ve el tema de que alguien puede subir un archivo y quizás este archivo no está bien definido y que, por ejemplo, solo sea una imagen.
y tú podrías subir quizás una web shell.php y ingresar al sistema, por ejemplo. Y entonces siempre hay que comprobar y desinfectar todos los datos entrantes. También es importante configurar el servidor web para usar HTTPS y HTTP Strict Transport Security, que es el HSTS. ¿Por qué? Porque el HTTPS encripta los datos enviados entre el cliente y el servidor. Y esto asegura que las credenciales de inicio de sesión, las cookies, los datos post, la información de cabecera permanecen menos disponibles al atacante. Porque ¿cómo podría esto ser un problema para mí? Porque, por ejemplo, podrían realizar un man in the middle y tener un sniffer y el atacante en ese momento en que yo estoy enviando mis credenciales, porque solamente el sitio web cuenta con HTTP, puede capturarlas y como van en texto plano, puede ver inmediatamente mi usuario y mi contraseña. Entonces, por eso es tan importante el HTTPS. Y también, por supuesto, es importante usar herramientas de escaneo de vulnerabilidad para realizar pruebas automáticas de seguridad en los sitios y pruebas manuales. No basta con que yo envíe un par de herramientas, soluciono lo que me indica. Es siempre necesario igual realizar pruebas manuales, que la persona que hace el pentesting o el ethical hacker tenga el conocimiento suficiente para poder pensar como un atacante, tener este pensamiento lateral, que es sumamente importante, y poder realizar ataques que quizás ni siquiera las herramientas automatizadas logran encontrar. Y un par de recomendaciones más. Podemos mejorar la seguridad de las aplicaciones web implementando soluciones, ya sean protecciones contra ataques de DOS, en la capa de aplicación o al DNS. Yo creo que ya la mayoría quizás es medio familiar con el tema del WAF, el cual es el firewall de aplicaciones web y que ayuda a proteger a la aplicación ante tráfico HTTP malicioso. Entonces, por ejemplo, el WAF puede proteger ante ataques como la falsificación de sitios cruzados, el proceso scripting y la inyección de código SQL, entre otros, porque realmente el WAF tiene varios módulos más, pero esto suele ser uno de los principales de los que se utilizan y funcionaría, por ejemplo, en el caso de que yo voy a mandar a mi URL o a mi login una sentencia que contenga la palabra script, que contenga las llaves dentro de script, más, no sé, el alert, paréntesis y el 1. Entonces, cosa de que se me genere un cross scripting reflejado con un 1, por ejemplo. Entonces, el WAF, si yo lo configuré correctamente y que me detuviera este tipo de ataques, va a detener y va a producir un bloqueo y un ID de bloqueo. Entonces, ahí el administrador del WAF, por ejemplo, va a tomar el ID, va a ingresarlo, va a investigar y va a indicar, oh, ¿sabes qué? Realmente sufrimos un ataque, está súper bien. O puede ser el tema de que como al fin y al cabo está bloqueando caracteres, sea un carácter válido, que por ejemplo sea mi nombre, que tiene tilde, por ejemplo, no sé, Natalia Pérez, y estoy tratando de bloquearme y me da un ID de bloqueo. Entonces ahí el administrador nuevamente toma este ID de bloqueo, lo revisa ya sea a través del SIEM, después ingresa directamente al F5, al WAF, y por ejemplo, no sé, aparece que es la tilde, es por poner un ejemplo, o la ñ, la virgulilla. Entonces, ahí dicen, no, ¿sabes qué? Esto es un tráfico válido, entonces quizás deberíamos este carácter no catalogarlo como malicioso, sino que agregarlo a la whitelist de caracteres, por ejemplo, ¿ya? También, por supuesto, tenemos la mitigación de denegación de servicio, que hay varias herramientas que solucionan este tema. También la seguridad de DNS, la cual podríamos mencionar quizá el DNSSEC, y también tenemos el MFA, que es lo que les comentaba anteriormente, el doble factor de autenticación. Y por supuesto también súper importante la seguridad de las cookies. Muchas gracias, Natalia, por esas recomendaciones que nos diste como pincelada inicial para empezar a hablar de las herramientas que tenemos en seguridad de sitio web. Tenemos algunas preguntas. La primera ya la contestaste. Nos estaban preguntando que si se implementa un WAF para los ataques de inyección de código, si es que queda o no queda protegida mi organización, que un poco lo comentaste en la última parte. Sí, pero creo que si puedo agregar un poco más, es súper importante porque uno suele escuchar que, por ejemplo, recibimos un informe de ethical hacking, ethical phishing y dice que son vulnerables a cross-scripting y SQL. La mayoría dice, no te preocupes, instalo mi WAF en formato de que alerte todo tipo de carácter.
pero eso no es suficiente, porque un atacante, como le indicaba, que es necesario igual que una persona que sepa hacer ethical hacking, ethical phishing, o ethical hacking o pentesting, él sabe la forma de bypassar estas plataformas y va a estar probando numerosas veces hasta que lo logre. Entonces, siempre es preferible no solo ocupar la solución del WAF, sino implementar además la sanitización de los parámetros, por ejemplo. Perfecto, ahí nos queda mucho más claro la pregunta que nos hacían. También nos preguntan cómo identificamos un fallo de seguridad SQL en un sitio web y cómo sería proteger este mismo en un sitio dinámico. He tenido siempre este problema con mis desarrollos. Bueno, si quieres, a través de herramientas, está, por ejemplo, el SQL Map, que se encuentra incluso instalado en Kali. A través del sistema operativo uno puede ejecutar el SQL y ahí va colocando los diferentes parámetros y opciones que desea. Si lo quieres hacer manual, como indicaba, realmente son queries de SQL. Entonces ahí tú colocas y vas probando de a poco hasta que quizás logre gatillar el tema de la SQL y obtener algún tipo de base de datos, los nombres de las tablas o los detalles que se encuentren dentro de estas tablas. En un sitio dinámico, la diferencia sería que, claro, va cambiando la IP. Tendrías que ir probando. Claro, sí, se complica el tema, es una buena forma, pero no creo que sea imposible. Tendrías que tener mucha paciencia y seguir intentándolo, pero si te bloquea, por ejemplo, la cantidad de intentos desde cierta IP, desde tu IP, por ejemplo, tú también tendrías que tener una IP dinámica. Entonces tendrías que ir ahí jugando bastante. No sé si responde bien la pregunta, no sé si también la interpreté bien. Yo creo que nuestro amigo desarrollador algo, y si no, podemos contestar internamente cualquier variante de las preguntas que también nos han hecho. Y si no, Así. Juan también va a hablar sobre esos temas, también le podemos preguntar a él. Así es. Sé que no lo interpreté bien. Muchas gracias, Natalia.